Yo creo que es importante que los organismos internacionales efectivamente se preocupen por los derechos humanos de los ciudadanos, pero para mí, particularmente, los primeros derechos humanos que yo tengo que defender son de los policías. Porque resulta que nos exigen seguridad, y esto pasa en todos los países. He tenido la oportunidad de asesorar a 5 policías en Latinoamérica. Y pasa en nuestros países que nos exigen seguridad y luego cuestionan la forma como se las damos. Pasa que nos citan los organismos internacionales para decir cómo debemos aplicar el uso de la fuerza en las manifestaciones, y como yo lo dije hoy en la mañana, y no advierten que el ciudadano, desde el momento que toma una piedra y lo lanza al policía, ya deja de ser ciudadano y se convierte en un delincuente. Y por tanto el uso de la fuerza tiene que ser mayor e implacable. Porque, como comentábamos con algunos miembros de estas organizaciones internacionales que decían, queremos que el concepto y los lineamientos de uso de la fuerza sean universales, y yo les digo, es que eso, desde mi punto de vista, respeto mucho quien difiera, pero para mí eso no va a funcionar. Por una sencilla razón, porque en todo caso tendría que ser regional. Nuestra realidad en Latinoamérica es absolutamente distinta a la realidad que existe en Europa o a la realidad que existe en Asia, que pueden tener otras formas de contrarrestar los conflictos sociales. Para empezar, aquí nosotros no tenemos la logística que se maneja allí. Y en segundo lugar, aquí muchas veces el ciudadano deja de ser ciudadano para romperte una banca, lanzarte una piedra de 2 kilos y la piedra mata. Entonces, finalmente estamos en enfrentamientos cotidianos. Entonces, para mí los principales derechos humanos son los de los policías. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Pero bueno, la presencia justamente aquí y esta cita, en donde tengo que expresarles el saludo de la señora Presidenta Constitucional del Perú, la doctora Dina Arcilia Boluarte Segarra, es justamente para ver cómo afrontamos la problemática del crimen organizado transnacional y las acciones que nosotros podemos generar de alguna u otra manera, de manera contundente. En el CLASI tuve la oportunidad de reunirme con diversos ministros del Interior. Tuve una reunión con el ministro del Interior de Brasil, de Paraguay, de Chile, bueno, la viceministra que había ido de Chile, y otros países, de España también, con el comisionado de la Unión Europea, es decir, hemos sostenido diversas reuniones en donde justamente hemos mostrado esta preocupación. Ya el crimen, y como lo exponíamos en esta reunión de clase de ministros, digamos, la diferencia nuestra con el crimen organizado es que mientras a nosotros el día de mañana nos vuelan un patrullero y me demoro 6 meses en reponerlo, el crimen organizado lo tiene al día siguiente. Si nosotros seguimos capturando y seguimos generando este tipo de acciones, pero al final el crimen organizado tiene el financiamiento que nosotros no tenemos. Aquí en el Perú ese financiamiento esencialmente viene de la minería ilegal y del tráfico ilícito de drogas, y además de la trata de personas. Pero es importante poder tener este tipo de reuniones, no solamente para generar un intercambio de información, sino también, como lo conversábamos con varios ministros, generar de manera permanente acciones conjuntas, de tal manera que los atascos burocráticos no generen que el delito no pueda ser perseguido. Nosotros, hoy por hoy, tenemos identificados a líderes de organizaciones criminales que no están aquí en el Perú. El pulpo no está aquí en el Perú, el monstruo no está en el Perú, está en otros países. Pero ya estamos trabajando con las policías locales de los lugares donde los tenemos identificados para poder de alguna u otra manera ejecutar de manera conjunta. Porque eso es lo que tenemos que hacer, ejecutar de manera conjunta. Y voy a mencionar una experiencia, ¿no? Una experiencia de la cual tenemos que sacar lo positivo, como se dice, ¿no? Estuvimos haciendo un gran trabajo de coordinación con nuestros hermanos de la policía de Bolivia, muy estructurado para capturar a uno de los delincuentes más importantes aquí del Perú. Pero al final se nos escapó. ¿Por qué? Porque este delincuente, cuando se dio cuenta que estábamos en este trabajo,
asumió otra cara, otro rostro, y al final prácticamente pasó por donde estábamos a punto de capturarlo y no nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué cosa, y yo he conversado con el director de la policía, qué cosas tenemos que hacer en esos casos, creo yo? Si Bolivia, si Chile, si España tienen a un delincuente que ustedes conocen mejor que nosotros, hay que permitir que 2 o 3 oficiales de inteligencia puedan apoyar esas labores operativas, porque lógicamente no van a intervenir, porque no tienen jurisdicción. Pero si son los que más conocen al delincuente, ¿no?, podemos generar justamente ese apoyo como lo generamos con otros países. Nosotros estamos muy agradecidos con la policía de Bolivia por esta operación que al final, pero ahí estuvieron los esfuerzos, ahí estuvimos juntos trabajando. Entonces, la idea justamente es, y lo que consideramos fundamental para afrontar esta problemática y los procesos, es que no solamente podamos ver la viabilidad de compartir la información, sino también de compartir fuerzas, de compartir la capacidad que tenemos en inteligencia, en tecnología.